Esta mañana el apóstol Pablo me entregó una carta para ustedes. Y Efesios, quiero decirles a ustedes que es la carta hermosa que el apóstol Pablo nos escribió esta mañana y que es la que describe exactamente el proceso de la salvación por el cual nosotros debemos de pasar si somos hijos de Dios. Y en el capítulo número 5 vamos a empezar meditando esta mañana. Sean imitadores de Dios. ¿Ya lo leyeron el primer versículo? Sí. Sean imitadores de Dios. Y ahí arranca el dilema. Porque nosotros muchas veces no podemos expresar con palabras quién es Dios. Porque si yo les dijera a ustedes, alguno de ustedes puede explicarme quién es Dios, ese se resulta un poquito complejo, un poquito difícil. ¿Y qué hacemos nosotros como evangelistas, como cristianos, haciendo trabajo evangelístico en la calle? Nos encontramos con una persona que nos dice, hermano, usted va a la iglesia, usted está hablando de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es una deidad. Y todos los grupos religiosos alrededor de la tierra que tienen un Dios, para ellos no es cualquier cosa. Es una deidad. Es decir, está rodeado de divinidad, está rodeado de honra, está rodeado de poder y de gloria. Es una deidad con esencia divina. En segundo punto tenemos que es infinita. Cualquier Dios que nosotros tengamos para que sea Dios, tiene que ser de una personalidad infinita. El otro precepto es que es omnipresente. Él dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. El Señor está aquí porque es omnipresente, está en todas partes. Y la última letra es una S. Dios es sempiterno. Es sin principio, es sin fin. Es el alfa, es la omega. Es decir, Él lo llena todo, lo abarca todo. Por lo tanto, nosotros realmente ante ese Dios que conocemos, nosotros somos los más chiquitos. Eso les puede servir a ustedes cuando alguien les pregunte quién es Dios. Porque Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero cuando nosotros hablamos de espíritu, entonces, eso es muy difícil de explicarlo. Cuando yo era niño viví en una casa donde a las 6 de la tarde se oía que alguien pegaba un gran golpe en el piso y se oía un chicotazo. Cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años, cuando llegamos a vivir a esa casa, la gente que habitaba esa casa, cuando miraban que ya iban a ser las 6 menos cuarto, salgámonos, salgámonos. Ya va a venir el demonio, el espanto, a venir y va a pegar un latigazo allá a media cocina. Vámonos. Y le dijeron a mi mamá, señora, le dijeron, por favor, no vaya a estar usted en la cocina cuando eso sucede. Le puede pasar algo. Y nosotros cristianos evangélicos, dice mi mamá, ¿pero qué es eso de espantos? Dice, si el diablo no tiene poder, mucho menos me va a asustar a mí. La escritura dice que el diablo es como un león rugiente, pero no dice que sea un león. La figura es esa, es como un león. Si usted le da poder a ese como, se convierte en un león y lo espanta. Pero el diablo no tiene poder. Muy bien. Entonces, yo recuerdo que ahí en esa casa llegó el momento en que mi mamá me dijo, mira, aquí espantan, mi hijo, me dijo. Yo ya oí el latigazo ese demoníaco que hay en la cocina, me dijo, y no dejé de espantarme, me dijo, porque se me paró hasta el pelo, me dijo. Y es horrible oírlo. Así le dije yo. No es un algoritmo como dice mi nieta. Yo creo que eso se lo inventaron, le digo yo. Porque algoritmo se llama el proceso que usan en las cámaras para producir esos espantitos en la televisión. Y entonces viene y le digo, mamá, yo voy a ver quién es el que viene a pegar el latigazo.
No, mijo, me dijo, vos sos muy pequeño todavía. Te puede afectar el resto de tu vida. Pero no importa, le dije, porque yo he creído en Cristo. Y luego yo recuerdo que me metí debajo de la mesa a las 6:45 de la tarde y me quedé calladito sin moverme. Y cabalmente cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, ¡pam!, se oyó el gran latigazo. Yo pego el brinco debajo de la mesa y miro para todos lados y no vi absolutamente nada. Pero pegaron el golpe ahí a media cocina. Y cuando salí, me dice mi mamá, ¿cómo te sentís? Me dice, no tenés miedo, oíste, me dice, ¿cómo latiguearon ahí? Sí, le digo yo, oí, pero no vi nada. Mañana me vuelvo a meter otra vez debajo de la mesa. Ustedes saben, el proceso se tardó como 3-4 días, pero al fin yo detecté que era debajo de la estufa, debajo de la refrigeradora, que se oía el golpe. Y yo dije, aquí algo le pasa a esta refri. La próxima vez me agarré de la refri. Y dije, yo tengo que sentir aquí qué es lo que pasa con la refri. Y cabal, pegó el golpe a las 6 de la tarde la refri. ¿Y saben ustedes qué era? Era el starter de la refri cuando llegaba el tiempo de arrancar y arrancaba el motor y ¡pau!, pegaba el golpe el starter y arrancaba la refri. Y se quedaba la refri temblando ahí donde estaba trabajando. Y por años ese espanto había atemorizado a la gente en esa casa. Así es el diablo con nosotros. Nos espanta con cualquier cosa. Entonces, nuestro Dios es todopoderoso. Satanás no tiene poder. Ahora, nuestro Dios tiene características de un ser hermoso y especial, creador de lo bueno y de lo malo. Eso era lo que me decía un hombre. Es que Dios dice, no, yo no puedo creer en Dios, ese Dios que usted conoce, hizo lo bueno, hizo lo malo. No, Dios no hizo lo malo. Somos nosotros los que hacemos lo malo. Dios no lo hizo. Dios nos dejó libre albedrío. Nos dejó el poder de decisión. Y usted es el que toma las riendas de su vida. Pero Dios no hizo lo malo. Cuando usted haga lo malo, busque un cincho y páguese un cinchazo. No espere que Dios le dé con la correa. Porque si Dios toma a un hombre o a una mujer y lo corrige, Dios no lo quiera. Porque cuando Dios da un toque, lo da bien fuerte y duele mucho. Pero ¿cuándo vamos a salir a fecundar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares? Si el trabajo de la iglesia no es solo reunirnos aquí, es preparar las células en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para fecundar a otras personas. Efesios, que es el que estamos estudiando, es el sumario de toda la Biblia. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, lea Efesios. Usted quiere saber cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios, que no conoce a Dios, lea Efesios. Aquí encontramos, por tanto, ser imitadores de Dios. Y el segundo párrafo dice, como hijos de Dios. Ahora, la otra pregunta que yo hago es, ¿somos o no somos hijos de Dios? A mí mi padre me abandonó cuando tenía 7 años y Dios me adoptó como padre. Y me ha cuidado durante 60 años. Por eso es que muchas veces cuando los borrachitos me piden dinero, les digo, miren muchachos, para tomar yo no les doy ni medio centavo. Vamos a comernos una tortilla con aguacate, pero no me pidan dinero para beber. Y me dicen, usted es un desconsiderado, me dice. Usted no tiene compasión. Sí. Usted es el más duro de corazón que hay aquí en la colonia. Porque aunque sea 25, 50 centavos nos regalan los vecinos y usted no nos da ni un centavo para que nosotros aliviemos esa necesidad que tenemos adentro. Les digo yo, esa necesidad es del diablo. Eso Dios no se los puso a ustedes. Porque si fuera algo natural, si fuera algo necesario, si eso fuera parte de la hombría,
yo ya me hubiera tomado unos cuantos. Dice, en él también vosotros, en el versículo 22 del capítulo número 2 dice, en él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Santo Espíritu. Por esta razón, dice el capítulo 13 el apóstol Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de vosotros los gentiles soy. Sin duda, dice, habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y si no han oído, son disculpados. Pero si ya oyeron de la gracia de Dios, son responsables. Y esa gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio, dice el apóstol Pablo. Por eso esta mañana me atreví a escribir a vosotros la carta del apóstol Pablo para la iglesia Biblia Abierta. Por revelación me fue dado a conocer este misterio. ¿De cuál misterio? De lo que Él nos habla. Y nos habla especialmente de la ministración de la gracia de Dios que me ha sido conferida, dice el apóstol Pablo. Eso para mí en un principio era un misterio, pero ya no va a ser un misterio. Yo se lo voy a contar a ustedes lo que Dios hizo. Ahora, eso depende de cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Muy bien, entonces vamos a averiguar cuál es el misterio de Cristo. Y dice en el capítulo número 5 y versículo número 22. Ahí está el misterio que Pablo nos quiere revelar. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. ¿Por qué? Porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él mismo es salvador de su propio cuerpo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos miembros en particular, pero aquí ninguno está sobrando. Todos somos útiles en la obra de Dios y Dios nos quiere usar. Acuérdense que acabamos de hablar nosotros que la iglesia es la que produce los óvulos del evangelio. Aquí hay semilla en medio de nosotros. ¿Cuándo vamos nosotros a ir a sembrar esa semilla en las almas que están afuera? En los hombres y mujeres que están pendientes de una respuesta a todas sus inquietudes. Hay muchas preguntas allá afuera que nosotros tenemos que resolver como cristianos, pero para poder resolver los misterios del evangelio, tenemos que vivir el evangelio. Porque no vamos a ir a decirle mentira a los impíos. Pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando y leí varias versiones y leí algunos libros, que dice las casadas estén sujetas, pero dice, uno de los escritores dice, no se trata de que estén sujetas. Las casadas están subordinadas a su esposo. Estar subordinado es ser dependiente. Es decir, que tenemos responsabilidades mutuamente. En el hogar no hay ni uno más grande ni uno más chiquito. Ese es un misterio. Uno de mis vecinos, un día lo vi que no salió a trabajar. El siguiente tampoco fue a trabajar. Al mes él seguía en su casa. Y yo me acerqué como vecino y le digo, ¿y de ahí, don fulano, cómo le está haciendo? Le digo yo, que usted no va a trabajar. Ya me cansé, don Maco, me dijo. Tengo 15 años de mantener a mi mujer y a esas 2 hijas que Dios nos dio. Y yo ya me cansé, me dijo. Y de hoy en adelante yo no trabajo. ¿Y entonces qué va a hacer para mirme? Hay que mi mujer mire dónde lo saca, aunque sea del banco. ¿Y saben ustedes a qué extremo llegó el muy desgraciado, porque no puedo decir otra cosa? De prostituir a su mujer para que ella fuera a ganarse la comida diaria de su casa. Él solo se sentaba a hartarse. ¡Qué indigno! Ya vemos cristianos que no nos preocupamos de ganarnos el sustento diario. Cuando la Sagrada Escritura es enfática y dice que Dios bendice el trabajo de nuestras manos. No es lo que decía aquel hermano, Señor, dame una oportunidad, Señor, dame una oportunidad, y por meses pidiendo la oportunidad.
Y el pastor un día dijo, voy a averiguar cuál es la oportunidad que quiere este hermanito, porque toda la vida está clamando por la oportunidad. Cuando se levantó del altar, entonces se acercó el pastor, le dijo, hermano, le dijo, con todo el amor de Dios, y yo lo oigo a usted que tiene mucho tiempo de pedir una oportunidad. Y yo creo que la oportunidad que usted está pidiendo es de trabajo. Su pobre esposa plancha, lava, barre, corre y hace de todo. Y usted tranquilo, no trabaja, le digo. Es que hermano, yo estoy pidiendo una oportunidad, pero ¿qué oportunidad quiere? Para que yo lo ayude a orar por esa oportunidad. La oportunidad que yo quiero es que Dios me ponga donde haya bastante pisto para que yo solo pueda agarrar. Y por eso oraba. No quería trabajar, él quería estar donde había bastante pisto para echárselo a la bolsa. Yo recuerdo que trabajé con una de las iglesias de Guatemala, donde se recogían miles de quetzales. Y cuando iban con el alfolí, las filas de diáconos, todos con la ofrenda, pero habían unos dos que iban metiendo la mano y echándoselo a la bolsa. Cuando llegaban donde estaban los ancianos, ya la bolsa no iba a nada. Todos se lo habían metido ellos a la bolsa del saco. A partir de ese día que se dieron cuenta, porque ya empezaron a poner cámaras. Aquí porque ustedes no se han dado cuenta dónde están las cámaras. Pero ya tenemos cámaras. Y la mejor cámara a todo color la tiene el Señor en el cielo. Ahí salimos todos, mire. Bien peinados o despeinados como hayamos venido. Talco, dicen algunos, ¿va? Tal como me levanté, ¿va? ¿Sí? Pero ¿saben ustedes que es importante que el hombre sea responsable? Dios espera que nosotros seamos responsables con nuestros hogares. Y precisamente por eso es que el apóstol Pablo dice que el reino de los cielos, la gracia se manifiesta como un misterio, y un misterio semejante al hogar. Donde no hay tales de que están sujetas, están subordinadas porque hay un hombre de Dios que trabaja y cumple con sus obligaciones. Sudemos la chamarra, porque eso no lo ganamos en el jardín del Edén. A causa del pecado, el hombre fue desterrado de ese lugar maravilloso que Dios había creado. Y dijo, Dios, de hoy en adelante, a trabajar, hermano, le dijo, a sudarte la camisa. ¿Eh? Y a la mujer le dijo, ya vas a ver cuando tengas hijitos. Aunque sea el primer muñequito de tu vida, pero ese muñequito te va a costar, le dijo. ¿Se dan cuenta? Y todos ustedes, muchachos, son lindos, porque Dios los hizo lindos. Los puso aquí en la iglesia para adornar la iglesia. ¿Saben? Ustedes son el adorno delante de la presencia de Dios. Muy bien, continuemos porque esto se me puso interesante aquí, se me trabó la carreta en la conducta en la familia cristiana. Dice el siguiente versículo: Cristo es cabeza de la iglesia y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Cuando la Biblia habla de santidad, espero que perciban exactamente el sentido de la santidad. La santidad es apartado para Dios. Y para apartarnos para Dios debemos de ser santos como Él es santo. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Yo le agradezco a Dios, porque los primeros 25 años de mi vida matrimonial fui un machista. Así me educaron. Y yo creía que era el mejor hermano de la iglesia. Como el hermano Maco, decía yo, no hay otro. Hasta que un día el Espíritu Santo me agarró del pescuezo y me dijo, has tratado mal a tu mujer. De hoy en adelante o cambias o te termino de destripar, me dijo. Señor, le dije, ¿y qué hago? Yo no necesito decirte qué haces, porque ese es un misterio, me dijo. Haz lo que tenés que hacer. Decirle al Espíritu Santo que te diga qué tenés que hacer. Y yo recuerdo que empecé a decirle, Señor, ilumina mi mente, yo soy torpe.
No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y visitando un día a mi hermano me dijo, si eso es fácil. Yo todos los sábados en la mañana me llevo a mi esposa a desayunar a un restaurante. Y vieras, hermano, me dijo, cómo ha cambiado mi vida. Le digo, te lo creo porque sos mi hermano y porque ya vi el cambio. Le dije, voy a probar yo. Y desde ese día en adelante, siempre vamos con mi esposa. Hoy en la mañana nos pegamos una sentadita ahí que nos dejó algo mareaditos, ¿verdad? Porque comimos demasiado. Pero es una bendición compartir con ella. Yo estaba leyendo en la prensa que los científicos están preocupados por investigar qué es la felicidad. Y a la conclusión que llegaron es que la felicidad se alcanza en la vejez, cuando uno desinteresadamente puede entregarse completo a amar a su mujer. Dice aquí la Sagrada Escritura, mire cómo lo relata el apóstol Pablo, dice, esposos, levanten la cabeza por favor y mírenme. Ahorita que yo dije esposos todos, ¿verdad? Ya le dieron a las hermanas, ahora nos quieren dar a nosotros. Yo no soy, es el apóstol Pablo. ¿Ah? Esposos, dice el apóstol Pablo. Yo me imagino, el apóstol Pablo, según la historia, dice que él era chiquitito así. Era pelón igual que su compañero. Pero cuando el apóstol Pablo estaba lleno de la presencia, él era abogado de profesión. Él estudió a los pies de Gamaliel. ¿Ah? Él era fariseo de fariseos, celoso de la ley hebrea, perseguidor de la iglesia a muerte. Pero cuando Dios lo cambió y el apóstol Pablo se paraba a hablar de la palabra de Dios, el apóstol Pablo hasta temblaba. Y hay muchos críticos que dicen, el apóstol Pablo no hubiera servido de pastor. El apóstol Pablo era muy bravo. Si un día un pícaro le quitó la mujer a su padre, es decir, se fue a vivir con su madrastra. Y cuando le contaron al apóstol Pablo, agarra la pluma. O esta cartita es para la iglesia de Corinto. Dijo. A ese sinvergüenza que le quitó la mujer a su padre, sácanlo de la iglesia. Y cualquiera de nosotros que comete pecado es digno que lo saquen. Porque aquí debemos de vivir gente santa, pueblo adquirido para anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No somos cualquier cosa. El misterio está que la comunión de Dios con usted depende del trato que usted le está dando a su esposa. La comunión de Dios está dependiendo del trato que ustedes mujeres le están dando a sus maridos. También dice, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Yo cuando un día estaba trabajando y agarré un cincel y un martillo para mover una tuerca que no quería salir, porque a veces hay cositas necias en nuestra vida, ¿va? Que parecen tuercas oxidadas. Agarré un cincel, porque nadie me había dicho que le echara Coca-Cola, hermano. Yo quería sacarla con el cincel y agarro el martillo. ¡Pum! El primer golpe. No sale. ¡Pum! El segundo golpe. No sale. Le pegué 3 martillazos y entonces se me subió la bilirrubina, ¿verdad? Porque ya nosotros cuando estamos bravos en la casa somos capaces de romper hasta los trastes, aunque después comamos en el suelo, ¿verdad? O comamos en la mano o en una tusa. O agarremos la silla y la hagamos pedazos y después comamos parados. Pues ya enojado. Digo, o salís, le digo a la tuerca. Y todavía, en el nombre de Jesús, ¡pum! Agarro la tuerca. Y me voy pegando el martillazo aquí. En el momento que empecé el martillazo, aquí pasa una vena. Y la venita, ¡ja, ja, ja, ja! Hizo la venita y me tira toda la sangre encima. El apóstol Pablo, no hombre, si ustedes se quieren, no se lastimen.
Así es como deben tratar a sus mujeres. No las lastimen. Ámenlas, hombre. Si no hay cosa más linda que poder acariciar a la esposa. Gordita, sequita, no importa cómo el Señor se la haya dado. Pero es una de las cosas más agradables que hay en la vida. Yo muchas veces le digo a mi esposa, tócame el esqueleto, mija, porque ya solo el esqueleto está quedando. ¿Eh? Pero ámense como a sus propios cuerpos, por favor. Si uno siendo malo se cuida, cuidemos a nuestras esposas, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice por último el versículo 31, por esta razón que les acabo de contar, que es un misterio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Eso es palabra de Dios. ¿Cómo debe ser la iglesia? Una sola carne con Cristo, porque Él es su Salvador. Y eso es lo que Dios anhela. Así como esta mañana descendió su presencia y nos empezó a acariciar con los cantos y nos sobó el corazón y le dimos la gloria y la honra a Él. Esa debería de ser nuestra vida espiritual. Así debería de ser todos los días. Que eso deje de ser un misterio. Que usted en cualquier lugar doble sus rodillas y empiece a sentir la presencia de Dios. Que no haya nada que se lo impida. Por favor, practiquemos lo que dice la carta a los Efesios. Pero todavía me falta otro poquito más. El versículo número 25 del capítulo 4 dice, por lo tanto, habiendo dejado ya todas las mentiras, hermanos, por favor, digan la verdad. Hablen la verdad. No es posible que hayan mentirosos aquí en medio de nosotros. Eso no le agrada a Dios. Y por eso es que muchas veces el ambiente es duro. Porque nosotros mismos obstruimos la manifestación del Espíritu Santo. Sigamos porque esto está bueno. Dice, enojaos, pero no pequéis. Y el que robaba, no robe más. Ay, el hermano Maco ya se la inventó. No, lea por favor en el libro de Efesios, en el capítulo número 4, versículo 25 para abajo. Ahí se enumera todo lo que hace aquel que dice que tiene temor de Dios y es un mentiroso. Porque el que practica todas esas cosas, ese no conoce a Dios. Sigamos con la última. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el hermano que está pasando necesidad. Hermano, le presto 100, pero dentro de 8 días me devuelve 200. Pero que no sepa el pastor, porque si no tengo que pagar diezmos. A mí es el que se le han cruzado esas ideas, a usted no. Y eso no es del agrado de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice también, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, hijo de tu mamá, dijo. A veces se nos quieren salir las palabras ociosas. Porque decirle a alguien tonto, eso es bien fácil. Y principalmente si es un padre de familia que trata así a su hijo. Porque su hijo se lo va a creer. Y de allí en adelante va a creer que en verdad es un tonto. Entonces, que no salga eso de nuestra boca. No ofendamos a nuestros hijos. No ofendamos al prójimo. Mucho menos aquí en la iglesia. Yo tengo un compañero en el seminario. Estamos estudiando maestría en teología. Y me sorprendo muchas veces cuando dice malas palabras. Y es pastor. Y me faltó un mes al seminario, no llegó durante un mes. Y le digo, ¿y vos qué te pasó? Me di una caída, vos, me dice.
que hasta ahorita me estoy pasando el mareo. Que Dios me perdone por no haber venido a recibir las clases durante un mes. Y pastor, si así estamos nosotros los ministros, ¿cómo estará la congregación? Si nunca le abrimos el libro de los Efesios para que miren cuál es la voluntad de Dios. Y estoy seguro que ustedes tampoco lo leen. El reto es que de hoy en adelante, si nos pudiéramos aprender de memoria el libro de los Efesios, nosotros tendríamos en nuestra mente todos los conceptos de la palabra de Dios que nos ayudan a alcanzar la vida eterna. Porque ese es el propósito. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, toda calumnia, junto con todas las maldades que a veces se nos meten a la cabeza. Hermanos, por favor, yo creo que hay cosas que no necesitan explicación. Nosotros somos conscientes, tenemos 5 dedos de frente, tenemos libre albedrío para entender la palabra. Esto no está en inglés, está en español. Y el español es tan rico que yo en mi casa tengo como 8 Biblias de diferentes versiones, con decirles que hasta, no sé si ustedes saben, hay una Biblia que se llama la Biblia del pueblo de Guatemala. Hermano, ¿y será pecado que yo me tome mi vino para Navidad? ¿Y será pecado que en la fiesta de la empresa yo con el gerente general de la empresa me tome mi traguito? Porque sabe usted que así empieza el diablo. Empieza con un traguito. ¡Ah! No sentí nada. Solo caliente sentí aquí. Quiere decir que dentro de 8 días me tomo otro. Después ya no es dentro de 8 días. Después es cada almuerzo. Después es cada desayuno. Después es cada cena. Y termina de borracho en la calle, de tapón de una cuneta cuando llueve. Y todavía dice, es que la Biblia no dice nada. Si el Señor Jesús, su primer milagro, fueron unas grandes jarras de vino. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El versículo 18 ya lo tiene. No os embriaguéis con vino, hermanos, dice, pues en esto hay desenfreno. Se empieza con un poquito y se termina en la calle. Pero más bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Y saben por qué dice sean llenos del Espíritu Santo? Porque cuando creímos y el Espíritu Santo nos redarguyó y nos movió el corazón y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento el Espíritu Santo nos selló. Es propiedad de Cristo. Esto ya no es del mundo. Esto ya no peca. De hoy en adelante lo declaro santo. De hoy en adelante es justificado por la fe. ¿Ah? Un hombre de esos que hacen gráficas ahí de estadísticas, dice que para el año 2030 en Guatemala, el 90% de los jóvenes no van a creer en la Biblia. Señor, dije yo, vaya que mi iglesia ya despertó. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes. ¿Ah? Abra la boca, empiece a hablar de Dios, porque si no esa profecía diabólica se puede cumplir. Y hasta nuestros hijos se van a perder. Somos responsables de ellos.